Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me Buenas, escuchan? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien Bien, bien. ustedes? Ah, bueno, me alegro. Bien, bien. Hola, hola, buenas. ¿Cómo Bueno, andan? buenísimo. Vamos a empezar la clase Perfecto. de hoy. Hoy vamos a ver, finalizar el tema de tunelización, que vamos a ver túneles IPsec, ¿sí? Y vamos a ver VLANs, ¿sí? No tiene que ver exactamente con el tema, pero bueno, quedó medio colgado como un tema relativamente corto. Lo metemos en esta clase, ¿sí? Como les dije, a partir de la clase que viene, que recién nos vamos a volver a ver el 15 de diciembre, vamos a empezar a ver lo que es ruteo dinámico, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Avísenme si ven la pantalla compartida. Yo por lo menos la Sí, veo. ¿Sí? Perfecto. ahí sí se ve. Bueno, ¿cuál es la idea? Es similar a lo que nosotros veníamos viendo, ¿sí? Es comunicar una LAN 1, ¿sí? Con una LAN 2 por medio de una red no segura por Internet, en este caso, o sea, con un túnel que va a ser un túnel IPsec. A diferencia de lo que son las otras tecnologías de tunelización que nosotros vimos, ya sea las PPP, donde era una arquitectura cliente-servidor, o las túneles site-to-site, ¿sí? Como GRE, IP-IP, Ethernet over IP, eh, que se creaban interfaces. En este caso en IPsec nosotros no creamos interfaces. Nosotros lo que hacemos es encapsular en un paquete IP, ¿sí? En un paquete IP, cierto paquete IP para que vaya, a ver, para que se entienda, darle autenticación y encriptación, ¿sí? A un paquete IP para que vaya por una red no segura como Internet, por medio de claves y demás. Ahí vamos viendo cómo funciona. IPsec es un conjunto de protocolos que provee seguridad a nivel de IPEC. Si nosotros lo tuviésemos que o sea, indicar en qué capa trabaja, diríamos que trabaja en la capa 3.5, porque está entre la capa de red y la capa de transporte. La capa de red es la capa 3, la capa 4 es la capa de transporte, sí, podríamos decir que está entre esas dos capas. Lo que sí, IPsec usa como protocolo de transporte UDP. Por eso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto la clase pasada? Que cuando trabajemos con IPsec tenemos que habilitar los puertos UDP 1701, 4500 y 500, ¿sí? ¿Qué provee IPsec? Provee seguridad, provee autenticación y provee encriptación dependiendo el tipo de tunelización que nosotros estemos utilizando. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero como les decía, no crea una interfaz, ¿sí? No se crea una interfaz, sino lo que se crea es un túnel entre dos interfaces, ¿sí? Y ese túnel, por medio de claves públicas y privadas, está securizado, ¿sí? Nosotros podemos darle distintos tipos de seguridad, ya sea con certificados, con claves previamente compartidas, como nosotros todos los ejemplos que vimos hasta ahora de IPsec son con claves previamente compartidas, ¿sí? Eh, ese secret que nosotros le denominamos tiene que ser el mismo en ambos extremos y nos da seguridad para precisamente la encriptación de la comunicación, ¿sí? Bueno, antes de empezar a ver la configuración, vamos a ver un poquito conceptualmente cómo funciona IPsec para entender, ¿sí? Entender bien la configuración, porque en realidad no hay una relación tan uno a uno entre lo que es la configuración con la parte conceptual, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Dijimos que IPsec, ¿sí? No es esto no es una cosa mía, lo vi de un video de internet hace bastante tiempo y me pareció muy bueno como lo explicaba, así que lo uso de esta manera. No es una, o sea, la verdad que es la forma que está explicado, como les decía, lo saqué de otro video, no recuerdo de dónde es, porque lo vi hace bastantes años, pero la verdad que me pareció bárbaro cómo lo explica y me parece bastante didáctico para entender una cosa que en términos de conceptuales es bastante abstracta, para poder ponerlo un poquito más entendible, ¿sí? Tiene funciones. Funciones de confidencialidad, ¿sí? ¿Y qué funciones de confidencialidad? O sea, que provee encriptación. Sobre esto yo voy a poner un asterisco, porque dependiendo el tipo de túnel IPsec que tengamos, va a ser
va a proveer o no la encriptación, ¿sí? ¿Y qué es la encriptación o qué es la confidencialidad? Que los datos sean seguros, ¿sí? Y que no puedan ser leídos en una red no segura como Internet, ¿sí? O sea, precisamente es encriptación que, o sea, si alguien puede acceder a los datos, ¿sí? Como lo es una red, repito, no segura como Internet, que no puedan entender los datos, ¿sí? Eso nos provee la confidencialidad por medio de la encriptación de los datos. Otra función de IPsec es la integridad, ¿sí? ¿Y qué es que la integridad? Que los datos no van a cambiar de un extremo a otro, ¿sí? O sea que los datos van a ir íntegros, ¿sí? Los datos que salen de un origen son los mismos que llegan a un receptor, ¿sí? A un destino. Y esto se aplica por medio de lo que son algoritmos de hash, ¿sí? De hash. Otra función que tiene IPsec es la autenticación, que no es lo mismo que la encriptación. Autenticación. ¿Y qué es la autenticación? Esto nos provee seguridad. Seguridad. ¿Y qué es seguridad? Que los datos vienen de un extremo seguro, ¿sí? Ya no que no puedan leerse los datos, o sea, que no puedan entenderse, pues pueden acceder a los datos, sino que los datos vienen de un extremo seguro y solo va a poder decodificar esos datos quien tenga las claves correspondientes. Y por último, otra cosa que nos ofrece IPsec son precisamente intercambio de claves. Intercambio de claves. ¿Sí? Bueno, qué es el intercambio de claves? Precisamente el intercambio de claves es lo que nos provee, ¿sí? La posibilidad de, o sea, en realidad tenemos lo que es, perdón, claves IKE versión uno y claves IKE versión 2. En este momento es más seguro, o sea, utilizar claves IKE versión 2, ¿sí? Se sugiere que utilicemos claves IKE versión 2. Ténganlo en cuenta a eso, ¿sí? Eh, bien, ¿hasta ahí está claro? Sí. Sí, 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 Perfecto, entiendo. perfecto. ¿Sí? Eh, Uy, perdón, cerré acá, no tenía que cerrar. Ahí ahí está. Perfecto. ¿Qué otra cosa tenía que decirles? De el intercambio de claves. ¿Sí? Esperen que me perdí. Voy a buscar la ayuda en memoria donde lo tengo porque... Listo, perfecto. Bueno. IPsec, ¿sí? Eso me había olvidado. IPsec trabaja de dos modos. IPsec trabaja en modo túnel y en modo transporte. ¿Sí? Trabaja en modo túnel y trabaja en modo transporte. Cuando nosotros hablamos de un túnel IPsec entre dos routers, es modo túnel, ¿sí? Entre dos routers. Cuando hablamos entre un router y un dispositivo final, es modo transporte, ¿sí? Con las diferencias que tiene cada uno. Y además, IPsec, ¿sí? IPsec provee o sea, provee lo que más que provee, se puede configurar con un método de AH y otro método ESP. ¿Qué es H? AH, Authentication Header. Acá autentica, ¿sí? Autentica los datos. ¿Qué quiere decir? Que le da seguridad, pero no es encriptación. Esto solamente hace autenticación. ESP hace autenticación más encriptación. Por eso, cuando nosotros establecamos un túnel IPsec, vamos a utilizar ESP. ¿Sí? Ahora, sobre este punto hay que hacer una... Se abren dos aristas. Uno, en modo túnel, ¿sí? Hace autenticación más encriptación de lo que es cabecera más payload. ¿Sí?
Ahora, ok, load. Ahora, en modo transporte, ¿sí? ESP hace autenticación más encriptación solo del payload, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. La cabecera no le hace lo que es la autenticación más encriptación. Básicamente la parte que no hace es la autenticación, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero si van a usar el modo túnel, como lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, entre dos routers, sí, sí o sí conviene utilizar el modo ESP, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, 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 está Bien, bueno. perfecto. Bueno, voy a borrar esto porque, bueno. Y después nosotros tenemos lo que son las Security Association. O sea, tiene dos fases, ¿sí? Dos fases. El IPsec. En la primera fase se establecen todo lo que son, o sea, se va a establecer lo que se denominan, ¿sí? Tiene dos fases. En la primera fase, ¿sí? Se va a establecer todo lo que tenga que ver con el intercambio de claves, ¿sí? Y las SA. Las SA son las Security Association. La Security Association es donde se determinan todos los parámetros para la seguridad del túnel. Esas SA hay uno por extremo, entonces por lo menos en un túnel de IPsec va a haber dos, o sea, dos, perdón, son unidireccionales, entonces por lo menos en un túnel IPsec va a haber dos SA, por lo menos, ¿sí? Y en la segunda fase se establecen todo lo que son los parámetros de seguridad para establecer el túnel. Para que el túnel esté establecido, la segunda fase tiene que estar en estado established. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, el estado established. Acá es donde nosotros vamos a aplicar todos los algoritmos de Diffie-Hoff, de Diffie-Hellman y demás para lo que es la seguridad del túnel. ¿Sí? Ahí lo vamos a ir viendo eso a medida que vamos avanzando en el tema del túnel, ¿sí? Entonces, como le decía, a ver, primero, a ver, antes de establecerse las dos fases, ¿sí? Va, se manda una comunicación para ver si se requiere un túnel IPsec. Si es así, se empieza la transmisión. Cuando en el segundo paso se renegocian los requisitos para establecer la conexión y se generan las Security Association. En la fase uno, como le decía, donde se hace la autenticación y se crean las SA, y y en la fase 2 se hace la negociación de los parámetros de seguridad y si está todo bien, se crea el túnel. Hasta que no esté la fase 2 en Establish, no se crea el túnel, ¿sí? Bueno, esto volcado a la configuración, es diferente, porque nosotros no vamos a ver fase uno, fase 2, vamos a ir viendo ciertos parámetros que vamos a ir configurando que responden a la fase uno, otros parámetros que responden a la fase 2. Por lo menos esto es en MikroTik. En otros vendors, ¿sí? Si ustedes agarran, por ejemplo, un switch Soho Cisco, lo que era antes marca Linksys, u otros, o TP-Link y demás, sí dicen fase uno, fase 2 y demás, ¿sí? En la configuración. Acá no. Acá ustedes no van a ver una configuración fase uno o fase 2. Acá nosotros lo que vamos a configurar son lo que es el primero, lo que es un profile, después un peer, ¿sí? Que vamos a ver con quién nos comunicamos. Vamos a configurar en identity, vamos a configurar la seguridad. Vamos a configurar un proposal, que son las claves de la fase 2, ¿sí? Y por último vamos a configurar una policy, que una policy es la configuración del túnel IPsec, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, son muy diferentes esos ítems que yo le voy dando con respecto a la parte conceptual. Por eso quería darles la parte conceptual para que entiendan a qué parte corresponde cada uno. Como les decía, la idea es conectar la LAN 1 con la LAN 2 por medio de un túnel IPsec. Entonces vamos a tener dos routers. Tenemos un router 1 y tenemos un router 2. Ahí está. Fíjense, en estos routers no tenemos configurado nada, solamente una IP para LAN y un IP para WAN, ¿sí? Y un DHCP server en la interfaz LAN, ¿sí? Que es la IDER 2. Si yo abro acá la virtual PC, pido IP,
Fíjense, me dio la IP la 2254. Yo puedo hacer un ping a la 21. Me responde y tengo salida a internet. Fíjense que tengo salida a internet. Y por último, acá también. Hago un ping a la 192.168.1.1, me responde y tengo salida a internet. Efectivamente. Ahora, si yo hago un ping a la 192.168.2.254, fíjense que no me responde y viceversa. Si hago un ping a la 192.168.1, 254 tampoco me responde. Ahora, no les digo que veamos la tabla de ruteo porque yo les decía que en el caso de IPsec está en una capa superior a la capa IP y no se genera una interfaz, y al no generarse una interfaz tampoco se crea una ruta, ¿se entiende? El tema de las rutas funcionan en capa 3, encaminamiento a través de ciertas direcciones IP o que nosotros le denominamos gateway. En este caso no se crea una interfaz. Esto está en una capa superior, ¿sí? Lo que vamos a hacer una comunicación entre la WAN 1 y la WAN del router 2 a través de un túnel IPsec, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos esa configuración. Para eso vamos IP, IPsec, ¿sí? IP, IPsec, IP, IPsec. Lo vamos a ir haciendo en forma conjunta. Una consideración a tener en cuenta, ¿sí? Es que si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos ciertas entradas, por ejemplo, en la parte de profile, que es lo primero que tenemos que configurar. Cierta entrada que se llama default. ¿Por qué creen que está esa configuración? ¿Me escuchan? Oye, no se me ocurre en profile. Y es como la configuración por La defecto configuración. que sí, Sí, está bien, es la configuración está por defecto, incluida. pero ¿por qué creen que hay una configuración por defecto? Tiene que ver con algo que ya vimos. Porque nosotros en otras secciones ya utilizamos túneles IPsec, ¿sí? Cuando vimos L2TP, por ejemplo, o cuando vimos un túnel GRE con una clave previamente compartida, que se estableció un túnel, entonces esos túneles dinámicos usan la configuración por defecto de profiles, generan una configuración de identities dinámica y demás, ¿sí? ¿Entienden? Por eso, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver, podríamos usar esta configuración, pero vamos a ver nosotros, la vamos a hacer nosotros a la configuración. Entonces, lo primero que vamos a configurar, ¿sí? Es un profile. En este caso, nosotros podríamos usar un mismo profile para los distintos túneles que se configuran en la sección policies, ¿sí? Pero, en este caso, vamos a configurar un profile por túnel que nosotros querramos configurar. Nosotros podemos tener X cantidad, o sea, muchos túneles IPsec, ¿sí? Entre un router a distintos destinos, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros no podemos tener, ¿sí? Un túnel, o sea, a la misma IP, eh, entre dos mismas IP, dos túneles diferentes, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Y fíjense que acá nos va a mostrar todas las Security Association que se van generando a medida que nosotros vamos estableciendo el túnel. Ahora no tenemos nada establecido, por eso no hay ninguna Security Association establecida, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otra cosa. Esto es lo que nosotros en otro vendor se denomina fase uno, ¿sí? Acá nosotros vamos a establecer los parámetros de seguridad de la fase uno. Y tienen que ser iguales de un extremo como del otro. Y esto es muy importante. Si no son iguales, no se va a poder establecer el túnel. Y esto les digo por qué. Porque muchas veces nosotros queremos establecer un túnel, por ejemplo, entre un dispositivo que está corriendo de ruteros y otro vendor, ¿sí? Podría ser un Fortinet, podría ser un Cisco, etcétera, que muchas veces se hace esa tunelización. Bueno, tengan en cuenta que esto tiene que ser lo mismo. El tema es que no siempre los vendors le llaman exactamente igual, pero a grandes rasgos, si ustedes entienden el concepto, van a entender o sea, van a entender de qué estamos hablando, pero no todos le llaman exactamente igual a todos los parámetros. Le digo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Acá vamos entonces a hacer un profile, que en este caso le vamos a llamar AR2, ¿sí? Y acá le vamos a poner profile
a R1, ¿sí? ¿Por qué pongo esto? Porque yo les dije, sí, yo puedo tener varios túneles de IPsec, entonces para identificar, ¿sí? Cuáles son los parámetros que yo voy configurando. Acá en hash algorithm, acá sí o sí usen alguna versión de SHA, ¿sí? Túnel IPsec usa mucho procesador, entonces esto me da pie para decirles lo siguiente. Cuando ustedes van a configurar túneles IPsec, se sugiere que ustedes utilicen dispositivos routerboard que tengan aceleración de hardware para IPsec, ¿sí? Entonces vienen acá y se fijan, por ejemplo, este 4011, van a las especificaciones, ¿sí? Y a ver dónde está. Ta, 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 ta. IPsec, fíjense, a ver si dice. Bueno, hay un benchmark, ¿sí? De túneles IPC, de cómo rinde, fíjense, con un único túnel y hasta 256 túneles con tipo de configuración y demás. Pero yo lo que quiero mostrarles es, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, voy a probar otro router. Les voy a ser sincero, hace bastante que no entraba a la página de MikroTik. Había entrado solamente a la parte de software y no, vi que estoy viendo que cambió. A ver, este 1100 seguro que tiene. Hay una parte que dice IPsec Hardware Acceleration, yes, pero no la encuentro. A ver. Bueno, estoy buscando, a ver, porque. A ver si encuentro. Acá está. Features, a ver. Bueno, a ver si esto me dice Hex Results. Bueno, no sé hace cuánto habrá cambiado la página. No creo que hace tanto porque yo suelo entrar, pero ya hace no sé cuánto tiempo no entraba. Por lo menos la parte de hardware, ¿no? No entraba. La parte de software suele entrar bastante para bajar el Winbox. Pero había o sea, una característica que decía IPsec Hardware Acceleration Yes, decía, ¿sí? Básicamente que especifica los routers que tienen aceleración de hardware. En este caso no lo veo, esa característica, pero si ustedes van a utilizar túneles IPsec, se sugiere que utilicen un hardware que tenga un chip, básicamente lo que tiene un chipset exclusivo para lo que son los túneles IPsec, ¿sí? Que no lo estoy viendo en este momento a ese parámetro. A ver si. Bueno, tal vez ya no lo dice y tal vez tiene que ver con los test de IPsec que está mostrando, que acá fíjense que no lo muestra, asumiendo de que no tiene aceleración de hardware para túneles IPsec. De todas maneras, esto es una suposición que estoy teniendo porque em, no quiere decir que no se puedan establecer túneles IPsec con este router. Pero lamentablemente ya no dice esa característica. Incluso antes nosotros la podíamos ver acá en la parte de filters,
pero ahora veo que tampoco me dice esa parte, lamentablemente. No, no me dice nada de eso. Bueno, como les decía, ya voy a investigar un poquito más, a ver el tema de... Ah, fíjense acá dice IPsec Hardware Encryption Support en este dispositivo. No sé si lo dirá acá porque este seguro que lo tiene y no lo dice, ¿sí? Pero bueno, algo como eso, como esto les decía antes, y lo especificaba como una característica del equipo, como una especificación, ¿sí? Desconozco ahora por qué no lo dice. A ver si acá en especificaciones. Sigue sin decir, pero sí están los tests de IPsec, ¿sí? Fíjense, para single tunnel, con ese tipo de configuración, y hasta 256 túneles, ¿sí? Bueno. Bueno, lamentablemente no lo dice ya como un ítem, pero lo que les decía es de que si ustedes van a hacer la configuración de túneles IPsec, se sugiere que utilicen equipos que tengan aceleración de hardware. Ya déjenme que lo investigue un poquito más, a ver si, por qué puede ser o dónde puede estar diciendo esa característica en los routers, porque no todos los routers lo tienen, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de profiles, nosotros vamos a configuración de profile y lo que les decía que tanto de un extremo como de otro tienen que ser iguales los parámetros. ¿Sí? En lo que es hash algorithms, ¿sí? Cualquiera con seguridad hash, perdón, ya. En este caso, nosotros vamos a elegir SHA-256, ¿sí? Que es bastante segura, pero no usa tanto procesador como las otras, ¿sí? PRF Algorithms, ¿sí? Lo vamos a dejar en automático, ¿sí? Eso es una característica nueva que está en versión 7. En versión 6, si ustedes hacen la configuración en versión 6, no van a ver este parámetro, ¿sí? En versión 7, sí. Ahora, sí, en lo que son algoritmos de encriptación, sí o sí que sean AES, ¿sí? Esto ya en su momento lo comenté, que sean AES, ya sea 128 o 56, lo que ustedes deseen, 256 es el más seguro, pero que sea sí o sí AES, ¿sí? Que no tiene vulnerabilidades conocidas. Y en lo que es Diffie-Hellman Group, vamos a elegir mod 2048. Cuanto más sea el grupo que elijan, ustedes acá tienen en la bibliografía, explica bien lo que es cómo funcionan los Diffie-Hellman Group, más procesador van a utilizar, ¿sí? Bueno, después lo que es el NAT transverso y demás, eso lo vamos a dejar como está. Lo que nosotros tocamos, como les decía acá, es elegir un nombre, ¿sí? Del perfil, configurar los algoritmos de hash, configurar los algoritmos de encriptación y elegir un grupo de Diffie-Hellman, ¿sí? Que tienen que ser los mismos de un extremo como de otro, como les decía. Una vez que nosotros tenemos configurado el, el profile, lo que vamos a hacer ahora es configurar el peer. El peer precisamente acá vamos a decir con quién nos queremos comunicar. Entonces venimos acá y lo primero que vamos a decir es con quién nos queremos comunicar. Entonces acá ponemos túnel, por ejemplo, a R2. O puedo poner R2 directamente. O sea, yo pongo R2, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que ustedes deseen que sea descriptivo. Y acá R1, ¿sí? Acá esto es importante porque acá vamos a poner la dirección IP con la cual nos queremos comunicar. ¿Cuál sería el IP acá? 192, 168, 63, 138. Perfecto, la IP pública, ¿sí? O el dominio, ¿sí? Puede ser IP pública o un dominio, ¿sí? Porque puede ser que la IP esa sea dinámica. Pero sí es la IP WAN, ¿sí? Entonces acá le ponemos 192, 168, 63, 138, ¿sí? Que precisamente es esa IP. Y acá vamos a configurar esa IP. ¿Se entiende? Entonces, acá configuramos la 133. Después, vamos a configurar el perfil. Precisamente, acá vamos a elegir, podríamos usar el default, pero nosotros vamos a configurar el que nosotros configuramos previamente, que es el AR2 y AR1. ¿Sí? Y el Exchange Mode tiene que ver precisamente con eso que yo les decía del intercambio de claves.
Aggressive, Base o Main, todos son IKE versión 1. Y se sugiere hoy en día usar IKE versión 2. Acá entonces elegimos IKE 2, ¿sí? Entonces configuramos la dirección IP remota, el perfil y como Exchange Mode configuramos el IKE versión 2. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos configurado el PIR precisamente es el que nos va a decir del túnel, lo que yo les decía al principio, yo tengo el túnel, ¿sí? El túnel IPsec. ¿Qué va a decir? Acá tengo un IP1 y acá tengo un IP2. Estas son las IPs que se van a comunicar, ¿sí? A través del túnel, a través del túnel. No se crean interfaces. Yo voy a configurar estas dos IP y toda la comunicación entre estas dos IP va a ser, va a tener encriptación, va a tener seguridad, ¿sí? O autenticación, ¿sí? Y va a tener confidencialidad. Va a tener encriptación para que sea, no pueda ser leída acá dentro del túnel. Va a tener seguridad o confidencialidad, ¿sí? Para que sepan que lo que reciba IP2 viene de un IP1 y va a tener autenticación, para que sepan que los datos que salieron son los datos que llegan, ¿sí? Integridad, ¿sí? Bueno, precisamente nosotros por eso configuramos los peers. Ahora, nosotros vamos a configurar una identity, ¿sí? Un identity, que es donde vamos a darle seguridad. Y acá fíjense, acá vamos a elegir el peer, porque nosotros podamos elegir una identity por, eh, por peer que nosotros configuremos, ¿sí? Yo acá tengo un peer solamente R2, pero podría tener X túneles IPsec. Y acá fíjense, dice Authentication Method, ¿sí? Fíjense que puede ser por radius, puede ser por pressure key, etcétera, etcétera. Acá lo que vamos a hacer es precisamente o por certificados, ¿sí? Fíjate, Digital Signature. Lo que vamos a hacer es un clave previamente compartida, que es como se suele configurar. Vamos a poner un secret. Como siempre decimos, o sea, acá estamos en laboratorio, podemos poner algo no seguro. En producción pongan algo seguro, ¿sí? Bueno, y sí es importante que acá el peer, en este caso, elija en el otro extremo y lo mismo en el lado remoto, que se elija el lado local nuestro, ¿sí? Bueno, estas son dos configuraciones que no vienen al caso en este momento, pero sí sepan, acá elegimos el peer y elegimos el secret. Le damos OK y ya tenemos la seguridad del túnel, ¿sí? La seguridad, que es lo que hablábamos de que nosotros hablábamos ¿se acuerdan de la seguridad, de la autenticación? Y bueno, eso nos lo da este parámetro identity, ¿sí? Nos da la autenticación. Bueno, vamos a configurar los parámetros para la fase 2 que están en proposals. Si ustedes se fijan, son muy parecidos, ¿sí? A lo que serían el parámetro profile. Entonces acá le ponemos proposal R2 y acá proposal, ¿sí? R1. De nuevo, vamos a elegir algoritmos de autenticación y algoritmos de encriptación. Vamos a elegir SHA-256 y AES 256. Siempre que tengan la posibilidad AES, elijan AES que no tiene vulnerabilidades conocidas, ¿sí? SHA-256 y AES 256. El lifetime tiene que ver con el tema, con el tiempo de que va a durar el túnel sin tráfico. ¿Sí? O sea, una vez que no tiene tráfico, durante 30 minutos después va a dejar de estar establecido el túnel. Y el PFS Group tiene que ver con otro tipo de configuración de seguridad. La vamos a dejar acá por defecto en mod 1024. ¿Sí? Nosotros podríamos ponerle 4096, 2048. ¿Sí? Esto es, como les digo, cuanto más segura la hagan, más procesador van a utilizar. Listo, nosotros ya configuramos un proposal y ahora sí vamos a configurar efectivamente, vamos a decir qué vamos a transportar por el túnel, ¿sí? Y esto se hace en policies. Y acá tenemos varios parámetros que configurar. Primero, vamos a decir el peer. ¿Cuál es el peer acá? En base a lo que vimos. Es el otro router, ¿sí? El peer que nosotros configuramos en el parámetro peer, ¿sí? Acá R2 de este lado y R1 de este lado. Después, como estamos configurando entre dos routers, lo vamos a tildar donde dice túnel. Y esta es muy importante, porque acá vamos a configurar
Yo les dije, no se crean interfaces. Acá nosotros vamos a configurar las redes, ¿sí? Que van a ser seguras sobre túnel IPsec. Entonces, ¿qué configuro acá en Source Address y Destination Address? Ahí van la IP de la LAN del otro La IP router. de las LAN, exactamente. En este caso, 192.168.10/24 y el lado destino es 192.168.20/24, ¿sí? Obviamente, del lado Ujú. remoto se invierten, ¿sí? Después, acá yo podría cambiar el puerto si no usar el puerto por defecto y acá yo puedo elegir qué tipos de protocolo, ¿sí? Van a ser transportados por el túnel IPsec. Porque yo podría decir, no, solamente que sean, solamente lo que por el túnel pase tráfico ICMP, ¿sí? O tráfico TCP o tráfico UDP, etcétera, ¿sí? Si nosotros dejamos por defecto, van a pasar todo tipo de tráfico, ¿sí? Bueno, incluso nosotros podríamos hacer un template para utilizar esta policy para otros túneles. No lo vamos a hacer. Y vamos luego de configurar el peer que sea en modo túnel y la source y destination address, vamos a action. ¿Sí? Y fíjense, acá digo, acción encrypt, ¿sí? Y acá esto es lo importante, IPsec protocols, ¿sí? ¿Qué tipo de protocolos vamos a utilizar? Y acá yo lo que yo le decía, tenemos AH o ESP, ¿sí? AH solo provee autenticación a la cabecera, ESP provee autenticación y encriptación, que como está en modo túnel, ¿sí? Es a la cabecera y al payload. Entonces acá elegimos. Y por último decimos, y usa los parámetros que nosotros configuramos para las claves del proposal que configuramos en R2. Hacemos lo mismo acá, decimos, elegimos SP y el proposal a R1. Perfecto, acá le damos a aplicar. Fíjense, no se va a establecer el túnel hasta que la fase 2 esté establecida. Sí, ahora, como yo todavía no le doy OK acá, no se va a establecer. Ahora, si todo sale bien, debería establecerse. Fíjense que está establecido el túnel. Fíjense, el túnel está establecido. Ya hay asociaciones de seguridad. Fíjense, son unidireccionales. Tiene que haber una por cada extremo. Fíjense, fíjense. Acá la source address es este lado y la otra, la source address es de este lado. Fíjense, ya tenemos las asociaciones de seguridad que se crearon por el túnel IPsec. ¿Sí? Bueno, acá me muestra los peers activos, etcétera. Perfecto. Yo ya tengo, y fíjense, me dice hasta cuánto tiempo fue establecido, cuál es el local address, cuál es el remote address, que el túnel está establecido. Perfecto. O sea, fíjense que nosotros, fíjense que acá me dice quién fue el iniciador de la comunicación. En este caso tiene sentido, como yo le di aceptar antes al router 2, él inició la comunicación del túnel. ¿Por qué? Porque yo, cuando configuré el peer, acá decía send initial contact, ¿sí? Eso yo podría forzar a que solamente uno de los extremos fuerce en la creación del túnel, ¿sí? En este caso fue el primero, el iniciador, porque yo le di antes, tenía configurado antes el túnel del lado de R2 y este fíjense, dice site responder porque quiere decir que está respondiendo a la iniciación del túnel que hizo el lado remoto, ¿sí? Bueno, hasta acá perfecto. Ahora, si todo está bien, fíjense, yo voy a hacer un ping a la 2254 y acá a la 1254. Pero no me responde. Yo esperaba que no me responde. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que no me responde? Hay que configurar en el firewall los puertos de IPsec. Los puertos del firewall, vamos a ver. Los puertos del firewall. Eh, bueno, sí, podría ser. En realidad no sé si los tengo, pero bueno, tenés razón, a ver, pero vamos a. Acá fíjense, para lo que es de comunicaciones IPsec, vamos a configurar IPsec ESP, porque nosotros estamos usando ESP, porque si no, fíjense, utilizaríamos H, ¿sí? Y vamos a configurar, vamos a poner IPsec, y vamos a configurar cadena input, protocol UDP, 1701, 500.
y 4500. ¿Sí? Va acá. Perfecto. Nosotros ya tenemos eso. No obstante, sigue sin responder. ¿Por qué sigue sin responder? Hay que crear la tabla de ruteo. La tabla de ruteo. A ver, díganme, ¿qué rutas crearían ustedes? ¿Qué rutas crearían? Yo les dije que no se Tiene crean rutas. interfaces. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no. No, si no se crean interfaces. No se crean interfaces. ¿Sí? Y si yo hago una ruta que, por ejemplo, para llegar acá a la 192.10/24, que vaya por la 192.163, 133, y estoy mandándolo por la puerta de enlace. ¿Sí? No, o sea, esto no va a poder ser. En el caso del laboratorio sí, pero en la vida, en una producción no. Al no crearse una interfaz no tiene nada que ver la tabla de ruteo. ¿Sí? Bueno, y le voy a explicar por qué no responde el túnel. Y van a ver que tiene sentido. ¿Sí? Van a ver que tiene sentido. El túnel, fíjense, yo tengo, dijimos, no, lo voy a poner acá. Mi router A, mi router B, y tengo establecido, que dijimos que ya está establecido, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que el túnel está establecido. Tengo mi WAN, tengo mi LAN, tengo mi WAN, tengo mi LAN. ¿Sí? Y acá tengo una virtual PC que tiene el IP 192.168.2.254. ¿Sí? Y acá tengo mi virtual PC que tiene la IP 192.168.1.254. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? No dije nada diferente. Ahora, yo tiro acá un paquete ICMP, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la cabecera de este datagrama IP. ¿Cuántas IP tiene un datagrama IP? Dos. Dos. ¿Cuáles son? IP de IP origen, IP source, destino. IP. IP de origen e IP destino. IP source y IP destination. ¿Cuál es la IP para el paquete ICMP de la 1.254 a la 2.254? ¿Cuál es la IP de origen? La 192.168.1.254. 1.254. ¿Y cuál es la IP destino? 2254. La 2.254. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa cuando este paquete llega al router? ¿Qué pasa acá? ¿Qué acción se le aplica? Para hacerlo más claro. ¿Qué regla tengo configurada ahí? La regla de Masquerade. La regla de Masquerade. Entonces, ¿qué cadena es la regla de Masquerade? ¿Source NAT o Destination NAT? Source NAT. Source NAT. Entonces, cuando pasa esta línea imaginaria,
y se le aplica el masquerade, que es una regla de source NAT. La IP destino es 192.168.2.254. ¿Pero cuál es la IP origen? ¿Qué pasó con la IP origen? Pasa a ser la WAN de router A. Se reemplazó. O sea, de hecho, precisamente la acción source NAT o la acción masquerade reemplaza la IP origen. ¿Sí? ¿Por qué no buscan una instancia de diálogo con el gobierno para ver si se puede discutir el artículo? ¿Se entiende? Entonces, esta IP ya no es más la 1.254. En este caso, la iba a ser la IP1, que era, bueno, vamos a ponerle una IP para no confundir, va a ser la IP, para no ser, que no sea 192.168, que sea 180.567, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser la IP1 esta. Ahora, ¿qué redes, qué redes iban sobre el túnel IPsec? Que nosotros las configuramos en policies. La 192.168.10/24 y acá 192.168.2.0/24. Cuando llega acá este paquete que va por el túnel IPsec, ¿sí? En realidad, o sea, al ser origen, esto ser el origen, ¿sí? No tiene, no cumple con esto, ¿sí? No cumple con esto. Entonces, por eso es que yo no tengo comunicación. ¿Se entiende? La IP origen no es de una red esta. La IP origen es esta. Porque yo le apliqué la regla de source NAT. ¿Se entiende? ¿Entienden el planteo? Sí, sí, Eh, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre para Y solucionarlo? es una regla en el NAT o en el IPsec, Una por ejemplo. regla en el NAT, es correcto. ¿Y qué regla? Vamos a hacer una regla, ¿sí? Vamos a hacer una regla que va a decir todo lo que sea, todo lo que tenga como origen la regla, la red 10/24 y cuyo destino sea la 20/24, que lo acepte, ¿sí? Y acá le ponemos IPsec. Ahora, ¿está bien ahí la ubicación de la regla? Tiene que ir antes del masquerade. Sí. Tiene que ir antes de masquerade, porque si no se va a seguir aplicando el masquerade, ¿sí? En este caso, la vamos a hacer por CLI. ¿Por qué la vamos a hacer por CLI? Porque si alguien quiere configurar por CLI, hay una consideración a tener en cuenta. Fíjense, si yo pongo IP firewall, NAT print, yo ya tengo una regla, ¿sí? Que es la de masquerade, que es la regla número 0. Acá podría tener varias reglas, ¿sí? Pero si nosotros queremos configurar por CLI, vamos a poner IP firewall, NAT add, ¿sí? Y acá, ¿qué cadena? ¿Cuál es la source address? ¿Cuál es la source address en el router B? La LAM 192.168.2.0. Barra 24. 2.0. ¿Cuál es la destination address? 192.168.10/24. Bueno, la acción no hace falta ponerla, pero lo vamos a poner para hacerla bien explícito. Le vamos a poner un comentario que va a ser IPsec, ¿sí? Ahora, si yo aprieto acá Enter, ¿sí? Me va a agregar esta regla inmediatamente abajo de la última regla de la sección NAT. Pero ¿qué pasa? Yo, o sea,
Asumamos que yo estoy configurado por CLI. No puedo subirla a esa Y regla pues, después. el before, En claro, tengo que poner el place before. ¿Sí? ¿Qué número pongo acá? el cero. Tengo una sola regla, así que cero. ¿Sí? Fíjense que el número de la regla acá es cero. Entonces, uy, no me digan que lo cerré. Ay, cerré sin querer. Perdón, se lo cerré sin darme cuenta. No sé cómo se me cerró. Bueno, vamos de nuevo. IP firewall. A ver. No, no se me llegó a agregar. IP firewall NAT add. La vamos a hacer rápido. Chain source NAT. Source address va a ser 192.192.0/24. Destination address va a ser 192.168.10/24. Eh, Comment va a ser IPsec. Acción le dijimos que vamos, si bien no hace falta poner accept, lo vamos a poner accept. Place before cell. Listo. IPFogaprint NAT, fíjense. Tenemos la regla antes más que era de esa. Si nosotros, obviamente, como estamos acá, podemos verlo, ¿sí? Ahora, fíjense, como nosotros tenemos esas reglas, debería responderme. ¿Y por qué no me responde? Esta me responde, pero esta no. Ah, ahí está me respondiendo. Ahí está. Ahí se estableció el túnel. Se ve que no se había establecido el túnel. Se ve que lo había cerrado. No sé qué hice, pero bueno. Ahí está. Fíjense que está establecido el túnel y fíjense que me responde. ¿Lo ven? Ahora de nuevo. Sí, sí, sí. Yo esas reglas no las tengo. No voy a poder tener comunicación por el túnel. ¿Sí? Precisamente por la acción del masquerade que se está aplicando. ¿Sí? Bueno, ahora, consideraciones a tener en cuenta. Fíjense, yo voy a desactivar estas reglas. ¿Qué pasa si yo tengo muchos túneles IPsec? ¿Sí? En ese Sí, caso, para ahorrar procesador, me conviene hacer la regla esta de IPsec en la tabla RAW. ¿Sí? En la tabla RAW. Con lo único que voy a tener que duplicar las reglas. ¿Sí? Voy a tener que poner dos reglas exactamente igual en ambos routers por cada túnel que yo tenga. ¿Sí? Una va a ser cadena pre-routing, todo lo que tenga source address, la red 10/24 y destination address la 20/24, acción no track, ¿sí? Que no vaya con action tracking, o sea, para que use menos procesador. Y luego, inmediatamente, o sea, inmediatamente después de esa regla, una regla invirtiendo las reglas de las redes de origen y destino, ¿sí? La red 2.0 de origen, la red 1.0 de destino, también acción no track. Exactamente las mismas reglas las ponemos en ambos routers. Fíjense que yo acá tengo desactivadas estas reglas, las tengo ahora configuradas en la tabla RAW y fíjense que me responde. ¿Sí? ¿Está claro eso? sí. Lo conveniente todo es hacerlo por Mangle. No, 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 eso es tabla RAW, no Mangle. Mangle, Mangle es solamente para No, marcado Ro, paquetes. sí, 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 Ro quise No, hacer. en términos de procesador, sí. Sí, sí, usa menos procesador. Se sugiere utilizarlo cuando tienen muchos túneles IPsec. En realidad, eh, eh, la única complicación que tiene es que tenés que duplicar las reglas. O sea, pero si tenés muchos túneles IPsec, sí te conviene hacerlo por manga. Y por último, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros si tenemos el fast track habilitado, no podríamos establecer túneles IPsec? Bueno, también entonces hay unas reglas que nosotros podemos hacer que son precisamente las mismas reglas que nosotros configuramos en similares, mejor dicho, a las reglas que confirmamos en la tabla RAW, la podemos hacer en túneles IPsec. Cuando empieza la cadena forward, las primeras reglas de la cadena forward van a ser todo lo que tengan como source address la red 10/24 y destino la 20/24, la aceptamos. Luego invertimos todo lo que tengan como origen la 20/24 y la destino la 10/24, lo aceptamos. Eso lo hacemos en ambos routers. Y después de eso tenemos la primera regla que nosotros solíamos poner en cadena forward, que es fast track conexiones establecidas y relacionadas. ¿Sí? En ese caso sí podemos aplicar el fast track para conexiones establecidas y relacionadas, pero antes de esa regla de fast track debemos tener estas dos reglas. ¿Se entiende?
Sí. Bueno, eso es, con esto terminamos lo de túneles, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es VLANs. Déjenme cerrar. Después, como les decía, después me voy a fijar esto porque, bueno, como les decía, en todos los routers decía IPsec Hardware Acceleration y veo que no está más, así que después le voy a dar una chequeada. No debe haber cambiado hace mucho la página, porque como les digo, estoy haciendo memoria y entré hace poco. Porque veo que también la cambié la parte de software. Bueno, vamos al laboratorio de VLANs. Antes de lo que es el laboratorio de VLANs, vamos a ver un poquito de qué son VLANs y demás, ¿sí? Cómo funcionan y demás. ¿Dónde tengo? A ver, a ver. Acá está. Bien. VLANs es el acrónimo de Virtual Local Area Networks, ¿sí? Que son interfaces virtuales, ¿sí? Que nosotros utilizamos para reducir los dominios de broadcast. Pertenecen a lo que es capa 2, ¿sí? Estamos hablando de dominio de broadcast, entonces estamos hablando de capa 2, ¿sí? MikroTik implementa las VLANs utilizando el estándar 802.1q y también soporta lo que es Q&Q. Q&Q es VLANs sobre VLANs, ¿sí? No vamos a ver la configuración, excede a lo que es el alcance del curso, pero sepan que en caso que ustedes necesiten pueden implementar Q&Q, que es VLANs sobre VLANs, ¿sí? Vamos a ver el planteo de por qué utilizaríamos VLANs. Bueno, se utilizan como interfaces regulares, el tráfico entre VLANs es segregado, o sea, ¿qué quiere decir? Que conforman distintos dominios de broadcast. Podemos configurar hasta 4095 VLANs por interfaz, dependiendo del router que nosotros tengamos, ¿sí? No todos los routers soportan tantas VLANs, ¿sí? Y nosotros podemos utilizar también marcar el tráfico de VLANs y utilizar esas marcas, ¿sí? Para darle prioridad a una VLAN sobre otra. Bueno, ¿y cómo es el planteo? El planteo es el siguiente, fíjense. Nosotros tenemos, hagamos de cuarto, tenemos un switch. ¿Por qué tenemos un switch? Porque estamos hablando que trabajan en capa 2, ¿sí? Todo esto, todo esto representa un dominio de broadcast, ¿sí? Básicamente, ¿qué es un dominio de broadcast? Cuando hablamos de, por ejemplo, de un protocolo como ARP que trabaja por inundación, ¿sí? Cuando a un puerto llega una trama, ¿sí? Acá estamos hablando de capa 2, entonces no estamos hablando de paquetes, estamos hablando de tramas, ¿sí? El switch que hace funciones de forwarding, ¿sí? Lo que llega a un puerto lo reenvía a uno o más puertos, ¿sí? Cuando una trama llega a un puerto, ¿sí? Y es la primera trama con la comunicación, por ejemplo, lo que va a ser un paquete whois, ¿sí? Esa trama es reenviada a todos los puertos del switch, excepto el puerto por el que llegó. Eso es lo que nosotros denominamos broadcast, ¿sí? Broadcast. Broadcast, como dijimos, trabaja por inundación. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en una red, por ejemplo, barra 24, ¿cuántos hosts máximo podemos tener en una red barra 24? 254, Doscientos cincuenta y 55. cuatro, exacto, doscientos cincuenta y Sí. cuatro, ¿sí? Perfecto. O sea, ¿por qué? Son 256 IP disponibles, menos la IP de red y la IP de broadcast, tenemos 254 IP utilizables para host. Ahora, esta trama que llegó se va a retransmitir por broadcast a todos los paquetes, a todos los dispositivos que estén conectados. Si tenemos una red barra 24, va a ser máxima a 254 dispositivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una red barra 20? ¿Cuántos dispositivos podemos tener en una red barra 20? 2 a la 12, ¿sí? A ver, si hago el cálculo son 512, como 5.000 dispositivos, así medio por arriba, no tendría que hacer el cálculo exacto, pero 5.000. Entonces, este paquete whois que llegó acá se va a transmitir
a todos los dispositivos, ¿sí? Ni hablar si tenemos una red más grande, o sea, perdón, una barra 18 o lo que sea, ¿sí? Eh, entonces, dependiendo del tipo de red que nosotros tengamos y el tráfico que nosotros tengamos, la cantidad de dispositivos que nosotros tengamos, el tráfico de broadcast puede ser mucho. Y un tráfico de broadcast repercute, o sea, mucho tráfico de broadcast repercute en el rendimiento de la red, ¿sí? Ahora, puede hacer caso que digan, pero pará, yo no quiero que el tráfico de video sea en capa 2 se mezcle con el tráfico de los clientes o con el tráfico de los servidores. ¿Sí? El único dispositivo que accede a esas cámaras constantemente es mi NVR, por ejemplo, ¿sí? Mi NVR o DVR, lo que ustedes quieran. Y después habrá estos dispositivos que acceden al NVR en ciertos casos para ver alguna grabación o lo que sea. Pero si no, entonces yo quiero que este tráfico, ¿sí? Este tráfico esté segregado, esté separado del resto, ¿sí? A ver, voy a borrar todo esto para que se entienda. Yo acá, por ejemplo, puedo tener una NVR, ¿sí? Que yo les decía, yo quiero que este tráfico, ¿sí? Esté separado, que solamente hablen entre ellos y solamente si esta PC quiere ver a una cámara, va a entrar acá, pero no, el resto del tiempo no se va a ver entre ellos. Después yo puedo decir también, las workstations, que no se vean entre ellos, que solo se vean entre ellos. Si la cámara no necesita ver el tráfico de estos dispositivos, de estas workstations. Y vamos a hacer, por ejemplo, y también voy a segregar el tráfico de los servidores. Acá estoy dando un ejemplo, o sea, nosotros podemos segregar el tráfico o dividir el tráfico en dominios que se denominan de dominio de broadcast, por lo que acabamos de explicar, por de acuerdo a tipo de tráfico, a ubicación geográfica, a ubicación o a departamentos dentro de la organización. Nosotros podemos hacerlo como nosotros querramos, ¿sí? Podemos hacer tráfico de video, tráfico de voz y tráfico de datos por un lado. Eso, hacer los distintos dominios de brocas. Después, decir, no, yo quiero que lo que es el tráfico de ingeniería esté dividido del tráfico de recursos humanos y del tráfico de sistemas y el tráfico de contaduría, por ejemplo, ¿sí? Ustedes van a decidir como administrador del sistema cómo quieren dividir ese tráfico. Lo importante es que existe una división del tráfico, ¿sí? Y cada uno de estas redes virtuales, porque nosotros estamos creando dominios virtuales, vamos a llamarlos VLANs, ¿sí? Esto es una VLAN, esto es otra VLAN y esto es otra VLAN, ¿sí? ¿Y qué es la característica que tiene cada VLAN? Que el broadcast queda limitado a los dispositivos que conforman esa VLAN en particular, ¿sí? De pronto, un paquete que llega en la VLAN de video va a ser solamente la acción de forwarding del switch, ¿sí? Va a ser reenviado solamente, si es una trama de broadcast, va a ser reenviada solamente a los puertos en los cuales están dentro de esa VLAN. ¿Entienden el planteo? ¿Hasta ahí? Sí, y también es para evitar comprar tanto Switch, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo los servidores podría separarlos en un Switch diferente. Pero no te entiendo por qué decís evitar comprar tantos switches. Estamos hablando de Porque una sola red capa 2. O sea, si vos tenés 100 dispositivos, vas a necesitar 100 puertos. Así se tengas dos switches de 48. Bueno, vamos a hacer como son, vamos a hacer que son 96. Entonces vamos a decir, si tenés 90 dispositivos, vas a necesitar 90 puertos. Así tengas dos switches de 48 o cuatro switches de 24, vas a necesitar 90 puertos. ¿Sí? Estamos hablando de una red capa 2. No te entiendo por qué me decís que para ahorrar en switches. Y porque, no sé, digo, si vos tenés en ese caso dos servidores, bueno, tendrías un switch de cuatro eh, solo conectado para esos dos servidores. ¿Y pero por qué? ¿Cuál es el planteo ahí? No entiendo. ¿Cuál es la ventaja? Acá en Aislarlo realidad físicamente. es Aislarlo que, físicamente. bueno, a ver, eso es una decisión tuya, la aislación Hola. física o no. O sea, en realidad, si vos lo querés aislar físicamente o no. A ver, acá ya no estamos hablando de una aislación física, estamos hablando de, porque ¿qué pasa si yo tengo acá dos servidores, pero acá tengo otro switch? ¿Sí?
y tengo dos servidores más. Estos están, estos están separados en una planta, ¿sí? Están por una planta. No puedo ponerlos geográficamente en el mismo switch. No quiere decir que no puedan estar en la misma VLAN. Acá van a estar, por ejemplo, este es un VLAN 10 y esto también va a ser VLAN 10. ¿Sí? Por eso decimos que son redes virtuales. El tráfico de broadcast va a ser este, para la VLAN 10. ¿Sí? Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Igual de todas maneras nos adelantamos porque ahora venía esa parte. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan ahora es el planteo de que por qué creamos VLANs, para reducir los dominios de broadcast. Porque el tráfico de broadcast, si tiene una red muy grande y tiene muchos dispositivos, puede ser nocivo para la red. Ese es el planteo principal de por qué nosotros vamos a configurar VLANs. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Independientemente de la cuestión física de la red. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo ahora sí dos switches, ¿sí? Y fíjense, yo acá tengo mis dispositivos, este vamos a llamarle VLAN 2, ¿sí? Estos son dispositivos de VLAN 2. Esto va a ser VLAN 3 y esto va a ser VLAN 3. Y los servidores, vamos a dar cuenta que acá tenemos otro servidor, va a ser VLAN 4, ¿sí? ¿Qué pasa? Para yo, como les decía recién, unir el tráfico entre VLANs, esto está separado, por ejemplo, están en dos plantas diferentes, separados por 1 kilómetro, ¿sí? Pero son de la misma red LAN, la misma red física, tendrá una fibra óptica. ¿Qué pasa? Como yo ya tengo tres redes diferentes, porque cada VLAN va a tener su propio direccionamiento, su propio esquema de direccionamiento, ¿sí? O sea, hay una relación uno a uno entre lo que es capa 2 y capa 3. ¿Sí? Físicamente va a ser la misma red, pero desde el punto de vista de direccionamiento van a ser redes totalmente diferentes. Entonces yo tendría que tirar un cable para lo que es VLAN 2, ¿sí? Para que las cámaras estas se vean con estas cámaras. Ahora, para que los workstations se vean entre sí, también tendría que tirar otro cable para lo que es VLAN 3, porque son redes diferentes. Y por último, para que los servidores se vean entre sí, si yo repito, hago la división de esta forma, también que tendría que tirar otro cable. ¿Y qué pasa si tengo 15 VLANs? Y un cable por VLAN, Tendría que ocupando tirar un un medio cable por switch. VLAN. Entonces alguien dijo, no, pará. Nos vamos a quedar sin puertos en el switch o va a ser, o sea, esto no tiene sentido. Entonces hagamos una cosa. Creemos el concepto de puerto trunk y de puerto de acceso. Y acá viene el tema. Los puertos donde se conectan los dispositivos, ¿sí? Son los que se denominan puertos de acceso, ¿sí? Para estos dispositivos, el tema VLAN es transparente, ¿sí? Acá la VLAN a la que pertenecen está lo que se denomina destagueada, ¿sí? Untagged. Untagged, ¿qué quiere decir? Tag es como etiqueta. Acá estos puertos no tienen ninguna etiqueta de la VLAN, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como estas workstation que dijimos que eran VLAN 2, ¿sí? VLAN 2, yo quiero conectarlos acá, vamos a entre el concepto de puerto trunk, en donde las VLANs van tagged. ¿Qué quiere decir? Van tagueadas, se les pone una etiqueta. ¿Y cómo funciona esto? Viene una trama al puerto de acceso y tiene que ir al otro router. Dice, es una trama de broadcast, se va a retransmitir. Entra por acá y se retransmite a todos estos puertos, ¿sí? Ahora, cuando venga por este puerto trunk, que es el puerto de uplink, ¿sí? ¿Qué pasa? Se le va a poner un tag, una etiqueta. Se le va a poner un tag, una etiqueta. Una etiqueta de la VLAN correspondiente. Este, como es VLAN 2, se le va a poner un tag de VLAN 2. Va a viajar cuando llegue a ese puerto, antes de ser retransmitido a los otros puertos, se le saca la etiqueta, ¿sí? Y es retransmitida a los puertos de acceso de la VLAN en cuestión. En este caso, VLAN 2. Entonces nosotros decimos, en los puertos trunk, las VLAN viajan, entre comillas, tagueadas,
¿sí? Tagueadas, eso lo castellanizamos, ¿sí? Tagueadas, van con una etiqueta, ¿sí? Con una etiqueta de la VLAN a la que pertenecen. Salvo hay una sola VLAN que no va tagueada por el puerto trunk, ¿sí? Que es la VLAN de administración. La VLAN de administración es la puerta que es la VLAN que no va tagueada en un puerto trunk, que generalmente suele ser VLAN 1, pero no necesariamente. Puede ser VLAN 1 como no, no necesariamente es VLAN 1, ¿sí? Pero es la VLAN que va destagueada por el puerto de administración. Nosotros vamos a elegir. Generalmente, como le dije, suele ser VLAN 1, ¿sí? Que es diferente de la VLAN nativa, que sí, la VLAN nativa es VLAN 1. Pero entonces, como corolario, los puertos de acceso, la VLAN está destagueada. En los puertos trunk, que son los puertos que unen, son los puertos de uplink, unen dos switches, por ejemplo, las VLAN viajan tagueadas. Entonces, nosotros de esta manera nos ahorramos tener que tirar un cable por VLAN. Directamente con un solo uplink, ¿sí? Un solo puerto de conexión entre dos switches, por ejemplo, van a viajar todas las VLANs. ¿Cómo no van a viajar? Con ese tag, con esa etiqueta. ¿Está claro eso? ¿Me Sí, entendieron? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Es importante que entiendan esto para entender el concepto de cómo funciona lo que vamos a configurar, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿A dónde lo cerré? Acá está. Bueno, como estamos hablando de una trama Ethernet, y dijimos el estándar de VLAN es el 802.1Q, fíjense, se agrega información en la cabecera de la trama, ¿sí? Justo después de la source MAC, del parámetro source MAC, ¿sí? Acá tenemos diferentes parámetros. Acá es importante que para nosotros el VLAN ID y nosotros podemos también a nivel de capa de enlace darle prioridad a las VLANs, ¿sí? Y decir qué tipo de tráfico tienen las VLANs y demás, ¿sí? Como corolario, puerto stack es el puerto troncal, puerto untact es puerto de acceso, ¿sí? Bueno, esto no me interesa tanto. Sí, esto. 802.1Q es el estándar de la VLAN y el 802.1AD es el Q1Q, ¿sí? Es donde VLAN sobre VLAN. Se agrega otro bytes de lo que es VLANs, ¿sí? Exactamente igual, pero es porque una VLAN viaja sobre una VLAN. No vamos a hacer no vamos a hacer la creación, pero la configuración es muy simple, de cómo configurar una VLAN sobre una VLAN. Después ustedes determinarán, o sea, en realidad de acuerdo a ustedes como administrador de red, determinarán la necesidad de crear una VLAN sobre una VLAN, ¿sí? O sea, ese nivel de abstracción. Pero la configuración ya les voy a mostrar cómo es. Bueno, acá va el laboratorio. Dicho toda esta parte, vamos al laboratorio. Acá nosotros tenemos un router, que en realidad, a rigor de verdad, yo le podría decir router o un switch layer 3, ¿sí? Un switch layer 3. ¿Por qué un switch layer 3? Porque en realidad va a ser el dispositivo que va a unir las VLANs. Es acá en este dispositivo donde nosotros vamos a configurar las VLANs. Y después, este va a ser un switch. Similar al de ejemplo, donde vamos a tener puertos trunk y puertos de acceso. Acá nosotros vamos a tener diferentes formas de configurar de acuerdo al tipo de dispositivo que nosotros estemos configurando, ¿sí? Por eso que tenemos dos. Acá este va a ser un switch layer 2, en donde vamos a tener, vamos a configurar puertos de acceso y puertos trunk, y este va a ser un switch layer 3, que es donde vamos a configurar las VLANs y cómo va a ser la parte de direccionamiento y comunicación entre ellas, ¿sí? El planteo es el siguiente. Vamos a tener una VLAN 10, que va a ser una VLAN de datos, una VLAN 20, que va a ser una VLAN de video, y en el switch vamos a configurar los puertos 2 y 3 como trunk, ¿sí? Donde la VLAN de administración va a ser VLAN 1, los 4 y 5 van a ser VLAN 10 y 6 y 7 va a ser VLAN 20, ¿sí? Vamos a pedir IP a de acuerdo a cada puerto que nosotros tengamos, ¿sí? Y queremos ver si obtenemos IPs de acuerdo a la VLAN al cual están conectados los dispositivos, ¿sí? Vamos a ver entonces precisamente cómo haríamos esa configuración. Entonces, como les decía, tenemos dos actores diferentes, un switch layer 3 o router, ¿por qué digo un router?
En realidad es un switch layer 3 que hace las veces del ruteo entre VLANs, ¿sí? Y después un switch de capa 2, ¿sí? Vamos a ver cómo se configuran uno y otro. Primero vamos a empezar a configurar el switch layer 3 o router, ¿sí? Fíjense que tenemos solamente acá la IP WAN aprendida por DHCP, ¿sí? Y vamos a hacer la configuración. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a configurar? Es crear un bridge. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro planteo, acá, todos los puertos de este switch layer 3, que tiene Eder 2 a Eder 5, fíjense, vamos a brillar todos los puertos, va a ser un switch layer 3 en donde todos los puertos van a ser puertos trunk. ¿Se entiende? O sea, para nosotros, ¿por qué? Porque es acá donde vamos a conectar todos los switches. O sea, acá en un puerto, en el Eder 2, vamos a conectar este switch, otro switch lo conectaríamos en Eder 3, otro switch en Eder 4 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces todos los puertos de acá van a ser puertos trunk de este dispositivo. ¿Se entiende el planteo? Sí, perfecto. Entonces, es en este dispositivo donde vamos a conectar todos los switches. ¿Sí? Todos los puertos de acceso van a estar en estos switches que se conectan con este switch layer 3 o router. Vamos a ver entonces cómo hacemos la configuración. Entonces, creamos un bridge, le llamamos LAN. Eh, Voy a cambiar el nombre. Y vamos a brillar todos los puertos. De Eder 2 a Eder 5. Apply copy. Apply copy. Perfecto. Ya tenemos brillados los puertos. Ahora vamos a crear las interfaces VLANs. Yo se los dije la clase pasada. Podemos crearlas acá en VLAN o directamente acá en Interface y venir acá y crear VLANs. ¿Sí? Bueno, vamos a crear lo que es VLAN 10. ¿Y cuál es el VLAN ID? 10 precisamente. ¿Sí? Este es el parámetro que me determina, ¿sí? El número de VLAN. VLAN ID. ¿Sí? Acuérdense, yo tengo hasta 4095. Ahora, ¿sobre qué interfaz lo voy a crear esta VLAN? El bridge. Sobre la interfaz bridge, exactamente. ¿Sí? Acá le vamos a poner VLAN 10, creo que era datos. VLAN 10 era datos. Acá pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Lo que sea descriptivo para ustedes. Yo le pongo VLAN 10 datos, podría ser cualquier otra cosa. Y de nuevo, repito lo que dije, podrían dividir por tráfico, podrían dividir por áreas, como ustedes deseen las VLANs, ¿sí? Son divisiones lógicas de la red física que ustedes tienen. Yo en este caso estoy dividiendo por tipo de tráfico. Perfecto. VLAN 10 datos. Y vamos a crear otra VLAN, ¿sí? Que va a ser VLAN 20, que es video. El VLAN ID acá va a ser 20, ¿sí? Esto es lo que me determina la VLAN, ¿sí? El VLAN ID. Y de nuevo, en la interfaz LAN. Es decir, user tag es para lo que es Q&Q, ¿sí? Perfecto, yo ya tengo creadas las VLANs. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si creé interfaces, tengo que agregarles IP. Entonces voy acá y agregamos direcciones IP. Primero voy a hacer, una cosa que yo no les dije, fíjense en ports, fíjense que dice PBID, ¿sí? PBID. Si yo hago doble clic y voy a la pestaña VLANs, el PBID es la VLAN por defecto que tiene este puerto. Que eso es lo que yo les decía que es la VLAN de administración, que puede ser la uno, pero yo podría elegir otra, ¿sí? Que viaje destagueada en el puerto trunk, ¿sí? Acá por defecto la vamos a dejar la VLAN uno. Bueno, ahora tengo VLAN 1, VLAN 10 y VLAN 20. Lo que vamos a hacer es crear una IP para cada interfaz sobre la que trabaja en esa VLAN. Primero para la interfaz LAN. Vamos a hacer que sea vamos a hacer así. Para cada red que nosotros tengamos, vamos a hacer 172.16x, que va a ser el número de VLAN ID, 0/24. ¿Sí? Entonces, para la LAN va a ser 1, para la VLAN 10 va a ser 10 y para la VLAN 20 va a ser 20. ¿Sí? Esto lo establecemos así como una cuestión mnemotécnica de facilidad. Entonces decimos 172.16.11/24 para la interfaz LAN. 172.16.10.1/24 para la interfaz VLAN 10 y 20
1/24 para la interfaz VLAN 20. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, sí. Lo único que yo hice es crear el bridge y configurar las VLANs. Acá yo, fíjense, sobre esa interfaz VLAN podría crear una VLAN 30. ¿Sí? Y eso es Q and Q. ¿Se entiende? Es solo para mostrarles, pero bueno, es así. Después hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, pero creo una VLAN sobre una VLAN. Es solo para mostrarles eso que les he mostrado. Les decía. Bueno, voy a ¿Cuántas hacer vidas se pueden anidar? dos, Dos. porque no sé, porque no me deja poner Q and Q and Q. Ok. Creamos un DHCP server para la interfaz LAN. Creamos un DHCP server para la VLAN 10. Acuérdense que yo les dije que son esquemas de direccionamiento diferentes. Y creamos un DHCP server para la VLAN 20. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos los tres DHCP server configurados. Perfecto. Ahora vamos a ir del lado del switch. Es donde acá hacemos la mayoría de las configuraciones. Primero, hace las veces un switch, vamos a brillar todas las interfaces. Vamos a crear una interfaz LAN y vamos a brillar todas las interfaces. ¿Sí? Y el 7 apply, copy, el 6, el 5, el 3 y por último el 2. Listo, yo ya tengo todas las interfaces configuradas. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es decir cuál es la VLAN por defecto para cada puerto. ¿Se entiende? ¿Cuál es la VLAN por defecto que yo tengo ahora para para todos estos puertos? La LAN, la uno. La LAN no es una VLAN, ¿sí? La VLAN está determinada por el número, el VLAN ID. Es la uno, ¿sí? Es la uno. Ahora, yo digo, los puertos trunk tienen la VLAN uno por defecto, pero los puertos de acceso, yo dije, 4 y 5 van a ser para VLAN 10 y 6 y 7 para VLAN 20. Entonces, tengo que venir y dijo, 4 y 5, voy acá y le cambio que el VLAN el PBID, ¿sí? Sea 10. Para el 5 también. Y para el 6 y el 7 va a ser 20. ¿Sí? Entonces yo acá estoy diciendo, estos puertos, ¿sí? Va a ser la VLAN por defecto. Para estos esto va a ser la VLAN por defecto. ¿Sí? En realidad estoy diciendo, va a ser la VLAN por defecto y lo estoy creando como si fuesen puertos de acceso. Todavía no creé, no digo dónde están tagueados y destagueados. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a eso. Bueno, luego sí o sí tienen que hacer este caso. Van acá a Bridge, van a la interfaz Bridge y acá en la pestaña VLANs habilitan el VLAN filtering, porque eso va a permitir precisamente que empiece a funcionar el tema VLANs en esta interfaz. ¿Sí? Sí o sí. Si ustedes no habilitan, no va a funcionar esto, no les va a funcionar, no le van a funcionar las VLANs. Ahora viene la parte importante, porque es donde nosotros vamos a configurar cuáles son los puertos trunk y cuáles son los puertos de acceso. Vamos a ir, esto lo hacemos, toda esta configuración la hacemos en la sección Bridge. Vamos a ir a la pestaña VLANs y fíjense, yo ya tengo entradas dinámicas, ¿sí? Y acá esto está visto de lo que es tagueados y destagueados desde el punto de vista de las VLANs. Fíjense, para la VLAN 1, VLAN 20 y VLAN 10, ¿sí? Entonces vamos a hacer, vamos a elegir acá y vamos a decir, primero, para la interfaz, para la VLAN 1, perdón, para la VLAN 1. ¿Qué puertos van tagueados? ¿Qué puertos van tagueados en perdón, esto desde el punto de vista de las VLAN. Voy a volver. Elijo VLAN 1. La VLAN 1, ¿sí? ¿Va tagueada en algún puerto? ¿En alguna interfaz? Dijimos que es la VLAN de administración. Nosotros la asumimos así. Podríamos haberlo cambiado, pero dijimos que la VLAN 1 va a ser nuestra VLAN de administración.
Y en los puertos trunk va destagueada, dijimos, la vila de administración, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a venir acá y vamos a decir, ¿y en qué puertos? En los puertos trunk. ¿Cuáles son los puertos trunk? Según lo que nosotros establecimos. El Header uno y 2, el 2. Header 3. No, no. Header 1 yo no lo toqué acá. Porque Perdón, es... perdón, perdón, el 2 y el 3. Y acá sí o sí tengo que poner la interfaz LAN. ¿Para qué? Para los dispositivos que se conecten a la interfaz LAN. ¿Sí? Que se tengan comunicación con la interfaz LAN. Entonces yo digo, esto repito, del punto de vista de la VLAN. La VLAN 1 va a ir destagueada en los puertos 2, 3 y en la interfaz LAN. En los puertos, digo, en las interfaces 2, ED2, ED3 y en la interfaz LAN. ¿Sí? Ay, le puse cancelar. Bueno, vamos, perdón. Ahora, fíjense. Ahora VLAN 10. ¿En qué puertos va a ir destagueada VLAN 10? ¿En qué puerto está destagueada? ¿Qué puertos son de acceso de VLAN 10? 4 y 5, dice 4 y Santiago. 5. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Es correcto. Destagueada van a estar en el 4 y en el 5. ¿Y en qué puertos va tagueada? En los puertos trunk. ¿Cuáles son los puertos trunk? ER2, Son 3. ER3 y la interfaz LAN, no se olviden. ¿Sí? Perfecto. VLAN 20. ¿En qué puerto va destagueada? 7 y las 6 y 7. 6. ¿Y en qué puerto va tagueada? Iguales que la VLAN 10. En el 2, en los que son trunk. ¿Sí? Listo. Y ustedes van a hacer un chequeo muy fácil. Si lo ven desde el punto de vista, si lo ven desde el punto de vista de la columna, tienen que estar todos los puertos, ¿sí? Y no se pueden repetir. Fíjense, de 2, de 3. Y desde el punto de vista de la fila de la VLAN, ¿sí? Tienen que estar, no se pueden repetir puertos y en destagueado van a estar los puertos de acceso y en tagueado van a estar los puertos trunk, ¿sí? Fíjense, pero no se pueden repetir los puertos en una misma VLAN. Eder 6 no puede estar en las dos columnas, en tagueado y destagueado, ¿sí? Como una especie de chequeo. Bueno, perfecto. Vamos a ver si esto funciona. Yo ya hice la configuración. Vamos a ver si esto funciona. Voy a acá abrir una consola en lo que es VLAN de administración. Voy a ver una consola en lo que es VLAN 10 y una Virtual PC, digo, una consola. Y una Virtual PC en lo que es VLAN 20. Vamos a ver si efectivamente funciona. Voy a pedir IP. Fíjense, acá me dio un IP de lo que es VLAN 1. Acá me dio un IP de lo que es VLAN 10 y acá me dio un IP de lo que es VLAN 20. Perfecto, funcionó bárbaro, ¿sí? Yo me conecté a los puertos de acceso y al puerto, el puerto trunk donde VLAN 1 está guiada y me da un IP en cada red que pertenece. Ahora pregunto, fíjense, yo ahora lo que voy a hacer es un ping de esta a esta, de esta a esta y de esta a esta. ¿Sí? Entonces, digo, ping 172.16.20.254. Ping 172.16.10.254. Y ping 172.16.1.254. ¿Me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes? Que no, porque son ¿Por qué redes no? separadas. Porque ¿Todos están de acuerdo? son redes. ¿Todos están de acuerdo o alguien opina diferente? Bueno, ahora voy a mostrarles algo. Vamos a ir al Switch Layer 3 o al router y vamos a la tabla de ruteo.
Fíjense la tabla de ruteo. Vamos a ver. Y ahora les reformulo la pregunta. ¿Me van a responder o no me va a responder? Sí, Me responde, me responde, me responde. ¿Sí? ¿Por qué me responde? Porque en el Switch Layer 3 yo tengo conexión entre esas redes. ¿Sí? Acá, a nivel de capa 2, son dominios de broadcast diferentes. Este es un dominio de broadcast, este es otro dominio de broadcast. Bueno, y acá me faltaría una PC más. O sea, vamos a dar cuenta que está acá. Este es otro dominio de broadcast. ¿Sí? Ahora, cuando yo me comunico esta VLAN con esta VLAN, esta VLAN con esta VLAN y esta VLAN con esta VLAN, el tráfico viene así, a través del router, ¿sí? Acá hay un tráfico que es de capa 3 porque es un tráfico de encaminamiento, ¿sí? Son redes diferentes. Y acá va a depender la tabla de ruteo de este router. La tabla de ruteo y otras reglas que yo pueda tener, ¿sí? A priori, si yo no tengo nada que evite el tráfico entre esas redes y como son rutas que se crearon dinámicas por el hecho de yo configurar un IP en las interfaces, sí se van a ver entre sí. ¿Sí? Bueno, y acá está el punto que yo voy a elegir como administrador de sistemas, disculpen, como administrador de sistemas, qué reglas quiero que se aplican y qué reglas que no. Básicamente, yo podría decir, quiero que las VLANs se vean entre sí, ¿sí? O sea, que la comunicación VLANs a VLANs, ok. Comunicación VLANs a red de administración, que es VLAN 1, red, administración, que es VLAN 1, por ejemplo, que no, ¿sí? Y que, por ejemplo, que las VLANs puedan salir a Internet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá, ¿dónde voy a configurar eso? ¿En qué sección voy a configurar eso? ¿En qué parte hago todas esas configuraciones? En el firewall, en Filter Rules. Primero lo que vamos a hacer es crear una lista de interfaces porque acá solamente tenemos dos VLANs, ¿sí? Pero así no tenemos que andar repitiendo reglas. Entonces creamos una lista de interfaces que se llame, por ejemplo, VLANs, ¿sí? Entonces ponemos VLANs. Y después agregamos a esa lista de interfaces todas las VLANs. En este caso solamente tenemos VLAN 10 y VLAN 20. No, me confundí. VLAN 20 y VLAN 10. Perfecto. ¿Sí? Ya tenemos esa lista de interfaces VLAN. Y vamos al firewall, ¿sí? Y acá creamos las reglas que nosotros querramos. Por ejemplo, bueno, veo que hay cada algunas tengo, pero la vamos a hacerla. Por ejemplo, fíjense, nosotros podríamos decir, uy, Dios, cadena input, ¿sí? Todo lo que venga de la interfaz VLAN, ¿sí? A TCP 8291, drop, ¿sí? Entonces decimos drop tráfico Winbox desde VLANs, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Después, yo puedo decir cadena forward, todo lo que venga, por ejemplo, desde la interfaz VLANs y vaya a una interfaz VLANs, aceptar. Entonces digo, aceptar tráfico entre VLANs. O sea, aceptar como dropear, eso ya va a depender mi decisión como administrador. Todo lo que sea, por ejemplo, que venga de la interfaz VLANs y que tenga como destino Milán, lo dropeo, ¿sí? Entonces digo, drop tráfico entre VLANs y red administración y viceversa, ¿sí?
Bueno, no, viceversa no. ¿Por qué? Porque yo de la LAMP querría poder, por ejemplo, acceder a las VLANs. Después, todo lo que venga de las VLANs y vaya a Internet, lo acepto. Entonces, aceptar tráfico desde VLANs a Internet. Y podría ser lo inverso, que todo lo que venga desde Internet y vaya a las VLANs, ¿sí? Aceptarlo también. Hacer el tráfico desde Internet a VLANs, por ejemplo. ¿Se entiende? Acá ya depende de lo que yo desee. Incluso puedo decir, bueno, que una VLAN acepta el tráfico entre VLAN, pero antes poner que, por ejemplo, de VLAN 20 no se puede comunicar a VLAN 10, haciendo de cuenta que tenemos más VLAN, por ejemplo, ¿sí? Que la VLAN de administración, que la VLAN de video no puede haber la VLAN de voz, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero esto estamos hablando ya de lo que es comunicación capa 3. ¿Entienden el planteo? Ya no estamos hablando de broadcast y de capa 2, estamos hablando de lo que es tráfico capa 3. ¿Sí? Que hablamos de encaminamiento. ¿Entienden el planteo? Sí. Bien. Una última cosa antes de terminar. ¿Qué pasa si yo este switch layer 3, yo dije que todos los puertos eran trunk? Pero si yo tengo un switch acá de 24 puertos, digo no, solamente que quiero que los puertos 2, o sea, por ejemplo, 4 y 5 sean puertos trunk, pero quiero que 2 y 3 sean puertos de acceso de VLAN 10, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? Yo acá digo, bueno, quiero que puerto 2 y 3 sean puertos de acceso de VLAN 10 y solamente 4 y 5 sean... no, voy a hacerlo al revés porque el puerto 2 lo tengo conectado acá a este switch. Digo, el 4 y el 5 acá digo, puertos trunk van a ser ED2 y ED2 y ED3 y EDR 4 y EDR 5 sean puertos acceso VLAN 10. ¿Sí? Para mostrarles cómo sería la configuración en este caso, porque acá yo no les dije, porque acá es diferente la configuración. ¿Por qué? Y vamos a ver cómo es. En realidad es similar a lo que ya vimos, pero para que ustedes vean cómo es el tema. En este caso, tenemos que ir de nuevo al bridge, porque están todos los puertos brillados. Acuérdense que esto es un switch. ¿Sí? Y vamos a elegir los puertos que nosotros queremos que sean de acceso, la VLAN por defecto. ¿Sí? Acá fíjense, la VLAN por defecto de los puertos 4 y 5 es la VLAN 1. Entonces voy a venir acá y elijo VLAN 10, por ejemplo. ¿Sí? Para el puerto 4 y para el puerto 5. Elijo VLAN 10. Eso no es suficiente. Tenemos que habilitar el VLAN filtering precisamente para que empiece a funcionar el filtrado de VLANs, ¿sí? Entonces vamos al interface bridge, vamos a VLAN y habilitamos el VLAN filtering. Entonces, en este caso, ¿sí? Los puertos 2 y 3 van a ser puertos trunk, que la VLAN por defecto va a ser la VLAN 1, y el 4 y el 5 van a ser puertos de acceso de VLAN 10. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso le digo para que lo tengan en cuenta porque eh, yo antes no daba esto y me surgía la necesidad de configurar en el switch layer 3 o en el router puertos de acceso y no sabían cómo hacerlo. Entonces por eso es que les muestro esto, ¿sí? Bueno, señores, con esto estamos terminando. No sé si alguien tiene alguna duda. No, por mi parte no. No, acá tampoco. Buenísimo. Bueno, la semana que viene no tenemos clases, ¿sí? Ni vamos a recuperar porque ya directamente nos quedan dos clases, que es, vamos a ver el 15 de diciembre, ruteo dinámico SPF de single area y multiarea. Y la última clase vamos a ver BGP, ¿sí? Que va a ser el 22 de diciembre, la misma semana de Navidad. Eh, no sé si alguien tiene alguna otra duda de aparte de esta clase, si no, por esta semana terminamos. Bueno, tomo su silencio como que no hay consultas. No, Señores, no, buena por semana y nos vemos en 2 semanas. Quédenme, muchas gracias. bueno, Gracias. buena Nos semana. Chau, vemos. chau. Buenas Hasta tardes. Gracias. luego. Nos vemos. Chau, chau.